Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas, vale más creer en los que crean que creer en los que dañan. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita llenar un vector con n datos ordenados ascendentemente. Se supone que el primer dato será entonces el 0. Se plantea la solución en un programa de 36 líneas. En la línea 4 se importa la librería foundation.h. También se pueden importar librerías de C y de C++. Veamos la función ejecutar, que va entre las líneas 17 a 35. Esta función recibe como parámetro un valor entero, que será el tamaño del vector. En esta función se declara el vector de tipo entero de tamaño n. La primera posición se inicializa a 0. Para llenar entonces este vector con datos ascendentemente usamos un ciclo while. Mientras c sea menor que n, c es un contador de posición. Cuando ese contador de posición sea menor que el tamaño del vector, ingresará, leemos un número. Y para llevar este número al vector hay que validar que sea mayor al dato anterior para poder llenarlo ascendentemente. Simplemente si el número es mayor que el dato del vector en la posición anterior, o sea c-1, se puede llevar este dato al vector y se incrementa el contador de posición en 1. Al final se imprimirá este vector. Le invitamos a visitar la tutoría Vector Datos Ascendentes en Turbo C. Allí se explica más detalladamente el uso de ciclos, de condicionales y de arrays. Aquí vemos un programa orientado a objetos. Recuerde que la programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite solucionar problemas de la vida real usando clases. Las clases son reutilizadas a través de objetos. Para programar orientado a objetos en Objective-C se usan dos bloques de código principal, que son la interfaz y la implementación. En la interfaz se define la estructura de un objeto, o sea, se declaran los atributos y comportamientos. Y en la implementación se programa la lógica de cada función. Entonces la interfaz tendrá los atributos, o mejor la estructura, y la implementación la lógica de cada función. Veamos la interfaz que va entre la línea 6 a 8, va entre las directivas @interface @end. Aquí damos nombre a la clase como vector datos ascendentes, luego hacemos referencia a la clase principal NSObject. Aquí se declaran los atributos de esta clase. De tipo entero se declara número, c y x. Estas variables de instancia o atributos pueden ser accedidos desde cualquier método de la implementación. Declaremos ahora los comportamientos o funciones en la línea 7. Para declarar una función primero se indica el nivel de la función. Con guión indicamos que se va a declarar un método de instancia. Luego el tipo de retorno, void para funciones que no retornan datos. Luego el nombre de la función, ejecutar. Y por último los parámetros que recibe. Los parámetros van separados con dos puntos. Recuerde que un parámetro se compone de tipo de dato y nombre de variable. Con esto entonces ya la función ejecutar queda declarada y la interfaz. El compilador ya sabrá el espacio de memoria a reservar a cada objeto que se instancie de esta clase. Veamos entonces la implementación que va entre las directivas @implementation @end, líneas 10 a 36. En la implementación internamente el compilador importa la interfaz para poder programar una función. Esta previamente debe haber sido declarada. Entonces en la implementación vemos el método constructor init que va de las líneas 11 a 15. Este método se encarga de inicializar las variables de instancia. En este caso en la línea 13 la variable c se inicializa en 1, que será entonces el tamaño, la posición a llevar un dato al vector. Este método constructor se invoca cuando se instancian objetos de la clase vector datos ascendentes, o sea en la línea del main. Allí vemos que se invoca esta función. Este método no es necesario declararlo a menos que se sobrescriba, o sea que reciba parámetros.
Veamos ahora entonces el método ejecutar, que recibe parámetro y muestra entonces o llena el vector ascendentemente. Con esto ya queda lista la implementación y la interfaz de la clase vector datos ascendentes. Para usar esta clase en otros archivos es necesario que se programe la interfaz en un archivo con extensión .h, la implementación en otro archivo con extensión .m y luego importarlos. Con eso se evita copiar y pegar todo el código fuente. Entonces en el main se crea un puntero llamado bj de esta clase y luego hacemos que ese puntero apunte a un objeto. Para eso se invoca el método alloc, que reserva memoria dinámica, y luego al constructor. Así entonces queda definida en memoria la estructura de un objeto de la clase vector datos ascendentes. El objeto apunta el puntero apunta a este objeto y ya se puede usar la clase. Simplemente será invocar la función ejecutar, entre corchetes nombramos el puntero, la función a invocar y enviamos el parámetro. Los parámetros ya saben que se separan con 2 puntos. Estos parámetros pasan por referencia ya que obj es un puntero. Con eso el compilador entonces irá a la función ejecutar y mostrará así la matriz ascendentemente. El vector lo mostrará ya ordenado ascendentemente después de llenarse. Esta fue la tutorial ejercicio: crear un programa que permita llenar un vector ordenado ascendentemente. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook